Quiero aprovecharme de esta oportunidad y llevarlos al libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Queremos reforzar esto que recién hicimos. En ese capítulo 1 tiene como título esa porción, dice, Nacimiento de Samuel. Samuel, para hacer un poco de historia, fue uno de los jueces, primeros jueces, o último juez, un periodo de jueces, y él fue el último juez, pero también fue uno de los sacerdotes y profetas de Dios, un varón de Dios, un tremendo joven de Dios. Ahora, ¿pero qué pasó con él? ¿Cómo fue que él llegó a esto? ¿Qué sucedió? Porque para que alguna persona tenga la relevancia, la importancia que Dios le da a Samuel, porque Dios lo registró ahí, es más, está toda su historia, desde su nacimiento y antes de eso se habla de él, ¿cierto? ¿Qué es lo que tuvo que hacer alguien para que esta persona llegara a destacarse en la historia de la humanidad? No solamente la historia bíblica, sino que la historia de la humanidad. Leamos algunos pasajes de ahí del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dice en el verso 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. Eso era permitido solamente en ese tiempo, solamente en ese tiempo. Y dice, el nombre de una de esas mujeres era Ana, y el nombre de la otra dama era Penina. Y dice que Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos, era estéril. Y dice el verso 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque este varón, cierto, amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Saltémonos ahora al verso 21. Dice, después subió el varón Elcana, esposo de Ana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Verso 22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Ahora, vimos ahí en esa porción, hasta donde leímos las primeras porciones, ¿cierto?, que Ana no tenía hijo. No le había concedido el tener hijos Dios. Pero si usted lee el pasaje, lee lo que sigue después del capítulo 1 y el verso que leímos, ¿cierto?, hasta donde llegamos, más adelante, Ana hizo un compromiso con Dios. Ella iba a la casa del Señor, ella iba a la casa de Jehová, iba hasta allá y oraba al Señor. Dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ella tenía en Israel, hermanos, la mujer de Israel en ese tiempo que no tenía hija, que no tenía hijo, que no tenía prole, era para ella una vergüenza. Esa mujer era mucho problema. Era una bendición. Sabían ellos, la Escritura decía que era bendición de Dios el tener hijos. Y ella sentía que no estaba siendo bendecida por Dios. Ahora, aquí esta porción dice que Ana oró largamente, oró con corazón, oró con voto. El verso 11, volviendo un poco atrás, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire la promesa que ella hace. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja por su cabeza. O sea, iba a ser dedicado, nazareo, a Dios. No le iba a cortar nunca el pelo. Ese era el acuerdo que Ana hizo con Dios. Ahora dice la Escritura, cuenta la historia de que Ana hizo este voto y se fue a orar. Seguía pidiéndole a Dios, siempre estaba clamándole a Dios, siempre estaba Dios escuchando este clamor. Y un día dice que el sacerdote, aquel que estaba en la iglesia, el que tenía el control, el cuidado, el que tenía la responsabilidad de recibir a la gente de la iglesia, ¿cierto? Estaba un día ahí y se encuentra con que había una mujer que estaba solamente moviendo los labios. Había una persona que estaba ahí solamente hablando sin escuchar. Creo que muchas veces cuando nosotros oramos con el corazón, estamos orando sinceramente. Oramos verdad. No estoy por aquellos que oran fuerte. Hay gente que acostumbra a orar fuerte, ¿eh? Hay gente que acostumbra a elevar la voz. Y hay gente que eleva tanto la voz que yo al final de cuentas no oro lo mío, sino que empiezo, amén, Señor, bendice, hermano, sigue, todo lo que sigue, hermano, me uno a la oración de él, porque como yo me distraigo. Pero aquí había una mujer, ¿cierto?, que estaba derramando su corazón. Estaba echando, ¿cierto?, toda esta necesidad sobre el Señor. Le había hecho este voto y ella empezaba a orar. Y en la oración el sacerdote parece que acostumbraba a escuchar las voces altas de la gente pidiendo. Y el sacerdote, al verla así, pensó que esta mujer estaba borracha. Pensó que esta mujer estaba ebria. Pensó que esta mujer estaba con la caña. Y así vino y el sacerdote le dice, entonces le dijo Elí, verso 14, ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Gloria a Dios. Qué interesante es también, observamos aquí otra cosa, hermano. Qué interesante es que cuando alguien está orando y nos transmite, nos comparte su necesidad, cuando nos dice, hermano, ayúdeme a orar por esto. Qué bueno es que nosotros digamos, el Señor te va a conceder lo que le estás pidiendo. Porque la Escritura dice que si dos se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, Dios lo va a conceder desde los cielos. Qué bueno es que nosotros nos pongamos al lado de la persona, qué bueno que nosotros empaticemos con la necesidad de la persona. A veces Dios nos va a poner la carga más allá de lo que nosotros hemos imaginado. A veces Dios nos va a usar o quiere usarnos a nosotros para bendecir a esa persona. A lo mejor puede que esa persona tenga una necesidad de carácter material. Se cuenta la historia de alguien que en una oportunidad, ¿cierto?, iba por la calle y cuando poco antes de cruzarse con una persona que venía en sentido contrario, esa persona cae. Y esta persona que era cristiano, que era una hija de Dios, ¿cierto?, atendió, fue rápidamente, ¿cierto?, como cristiana a dar la primera ayuda. ¿Qué puedo hacer? Y empezó a orar, Señor, levántala, Señor, sánala, reprendo este espíritu, reprendo este otro espíritu, reprendo todos los espíritus, cualquiera sea su nombre, reprendo. Cuando de repente el Señor le dice, shh, shh, y puso atención. Es bueno poner atención a Dios, ¿eh? A veces oramos, hay hermanos que dicen, yo oro 2 horas, pastor. Qué bueno que ore 2 horas. Pero a veces oramos 1 o 2 horas o media hora y después cuando terminamos de orar, decir lo nuestro, amén y amén, y me voy. Y el Señor dice, y bueno, cuando hablo yo, porque la oración es un diálogo. Hablo yo y luego habla Él. Hablo yo, habla Él. Habla Él, hablo yo, escucho yo. Y el Señor le dice, pon atención. Y le dice, no reprendan ningún espíritu más, porque ella cayó, porque hace 3 días que no come, se desmayó. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente fue. Ella cerca había algún negocio ahí, compró leche, algún jugo, pan y le dio y se sentó y la persona recibió la atención primera. A veces vamos a tener que invertir nosotros no solamente tiempo, sino que también recursos con algunos hermanos que están pasando por alguna necesidad.
Aquí, ¿cierto? Hubo alguien que dijo, Dios te va a conceder. Qué bueno es que nosotros cuando damos la palabra la apliquemos con fe, porque esa palabra con fe, Dios la respalda. Dios va a conceder. Dios da, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros creemos. Si crees de todo tu corazón, sí. Y dice el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y dice que no estuvo más triste. Gloria a Dios. Dice el verso 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, digamos que cuando se cumplieron 9 meses, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios responde la oración. Dios responde imposibles. Para Ana era imposible. Para su esposo también Elcana era imposible. Elcana amaba a su mujer, a Ana. Pero Dios no le había concedido esto. Dios, aleluya, concede la petición de aquellos sus hijos. Dios le dio a este hombre. Después dice el verso 21, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Y aquí, ¿cierto? No subió a Ana porque el niño aún no estaba listo para dejarlo en el templo. Fue dejado literalmente en el templo. No siguió más. Samuel con su madre Ana. No vayan a traerme a Trinidad a los 7 años para acá para que yo la críe, hermano. Era otra cultura, otro tiempo. Dice, y después el verso 24, que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí Ana a Jehová. El verso 11 del capítulo 2 dice, y Elcana se volvió a Ramá, porque todo lo que es el capítulo 1, ahí Ana elevó un cántico, Dios la inspiró y elevó un cántico de adoración y de gratitud al Señor. Y el verso 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante de Elí, este pequeñito. A los 7 años, se supone más o menos 6, 7 años, estaba ya Samuel, ministrando al Señor, entendiendo la palabra ministrar como servicio. A los 7 años, este pequeño empezó a adorar a Dios. A los 7 años, este pequeño empezó a servir a Dios en adoración. ¿Cuántos tienen niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años? ¿Cuántos tienen? ¿Sabe que Dios puede hacerlo también con su hijo hoy día? Un adorador, un servidor a Dios. Dios quiere hacer que nuestros hijos también, ¿sabe? Yo estoy un poco entusiasmado, no digo un poco, sino que estoy viendo cómo está levantándose una nueva generación de adoradores, de niños que adoren al Señor. Estos días veíamos nosotros ahí por YouTube, ¿cierto? Cristianos, donde habían unos pequeñitos de 5 años adorando y llorando a Dios, bautizados con el Espíritu Santo de Dios, sintiendo la presencia del Señor. Algunos diciéndole, Jesús te amo, con sus palabras de 5 años, Jesús te amo, Jesús tú estás conmigo. ¿Sabe que su hijo puede vivir esa experiencia también? ¿Sabe que nuestros niños, qué bueno sería, hermanos, que nosotros le empecemos a dar a nuestros niños? Yo conversaba con algunos hermanos encargados de los niños. Yo quiero que los niños estén con nosotros aquí. Los tenemos ahora con 6 años, los tenemos más afuera, aparte, pero yo quiero que los niños empiecen a estar con nosotros. ¿Pero para qué? Para que nos vean a nosotros adorar a Dios, para que nos vean a nosotros servir a Dios, porque esto es el ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. Ellos no van a adorar si usted no adora a Dios.
Ellos no van a ministrar, no van a servir a Dios si usted no los sirve. Tenemos que servir a Dios para que nuestros hijos sean servidores de Dios también. Tenemos que hacer aquello. Ministraba a esta pequeña edad, ministraba al Señor. Dice el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe qué? Si usted lee todos estos versículos, todo este pasaje, es muy, 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 muy tremendo. En el capítulo 3 está toda la historia, ¿cierto? Aquí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Ya era joven, ya había pasado de la niñez, ¿cierto? Ya era un adolescente pasando a la juventud. Y la palabra dice de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había palabra de Dios con frecuencia. Se había perdido la palabra del Señor. Parece que no la predicaban, parece que no la enseñaban. Qué terrible es, hermanos, cuando en nuestro medio, cuando en nuestros hogares, por eso yo le decía y le digo a los padres y me aprovecho de estas oportunidades para decir a los padres que ellos tienen que dar ejemplo a sus hijos. ¿Cómo podrá decir Trinidad, yo voy a orar si no ven a orar a sus padres? ¿Cómo podrá Trinidad decir, yo voy a leer la Biblia si no ven a sus padres leer la Biblia o estudiar la Biblia? ¿Cómo podrá Trinidad decir, yo voy a la iglesia si sus padres no van a la iglesia? Tienen que ver ejemplo en nosotros. Tenemos que, y esa es la responsabilidad. Tenemos que, hermano, tener claro esto. Dios nos dio una responsabilidad con nuestros hijos y nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer vida en nosotros. Tienen que conocer a un Dios real. Nuestros hijos tienen que saber que Dios es un Dios que hace milagros. Nuestros hijos tienen que saber que hay un Dios que provee. Nuestros hijos tienen que saber que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Yo cuento de una hermana que fue abandonada por su esposo con 3 hijos. Y esta hermana, conociendo las cosas del Señor, dijo, Señor, ahora estoy sola y he entendido y he sabido y he leído en tu palabra que tú eres el esposo de las viudas y de las desamparadas. Así que de aquí en adelante tú eres mi esposo. Y ella empezó a orar. Y sus hijos, como son todos los niños, cada cierto tiempo venían, mamá, necesito zapatillas, necesito un buzo, necesito un cuaderno, y la mamá, la verdad es que lo que menos tenía en ese minuto eran medios para proveer de lo que los hijos necesitaban. Pero ella le decía lo siguiente, vengan, vamos a orar. Ustedes saben que yo no tengo plata, vamos a orar para que el Señor nos dé lo que le estamos pidiendo. Hermanos, yo vi esto y estos niños estudiaron. Y estos niños, hermanos, andaban pero elegantemente vestidos. Es más, andaban con marcas. Digo, marcas. Con un cocodrilo aquí. Y yo decía, ¿cómo? Yo nunca me he comprado Una vez me vendían el cocodrilo para pegarlo encima aquí. Pero, no digo aquí. Pero la verdad es que nunca, hermanos. Algo hacía Dios. Zapatillas. Nike, la hermana Margarita, yo no sé. Bueno, no sé, Puma, y eso. Ahora, Dios usa personas. Dios usa personas y usa personas que en realidad uno ni siquiera se imagina que pueda usar. Conozco a otra hermana, ¿cierto?, que ahora está en la presencia del Señor al lado de mi casa en Santiago, ¿cierto, Erika? Un día llegó y alguien dice, abrió, ay, viene mi hermano, dijo. Y el hermano dice que no se podían ver, no la podía ver, que se más encima meterme con esta canuta, que se yo, no. Ya hacía tiempo que no había aquí, vendrá viene a pelear por la casa, porque, bueno. Pero no, bajó y se abrió la maleta del auto y empezó a sacar bolsas y sacaba bolsas. Y ella justo estaba pidiendo porque sus hijos estaban pasando por necesidad, ella misma también. Y Dios usó a aquel que era su enemigo, su hermano, y le llenó para 1 o 2 meses, no sé cuánto fue la despensa. Dios usa, hermano. Dios usa gente. Otra oportunidad, otra gente, otra señora, ¿cierto?, que también estaba pasando una hermana por necesidad.
Y además de eso, esta hermana siempre andaba predicando la palabra del Señor, siempre andaba en todo lugar hablando de Dios, siempre andaba hablando de las cosas de Dios. Y un día, cierto, dice que algunos de estos jóvenes que se juntan, estos de negro y con cosas raras, qué sé yo, le decían: nosotros no, abuelita, no hable con nosotros, porque nosotros adoramos a otro Dios. El Dios que es enemigo de ustedes, nosotros adoramos a ese Dios. No importa, hijito, un día Dios los va a tocar a ustedes. Y qué sé yo, bonito. Y un día dice que le hicieron a esta gente, estos jóvenes le hicieron una caja de mercadería, y la idea era llegar allá y decirle quién le había regalado esa mercadería. Y llegaron allá y golpearon, salió la niña, perdón, la niña no era niña, era abuelita. Salió la anciana, ¿cierto? Y dijo: hola, hijito, ¿cómo están? Y ahí los 3, 4 jóvenes de negro. Y con la caja. Y abuelita le dijo: le trajimos esto. Uy, gracias, dijo, gracias. El Señor sabe cuánta necesidad tenía yo. El Señor sabe cuánto necesitaba yo esto. Abuelita, pero no va a preguntar quién le manda esto. No importa, dijo la abuelita. No importa, hijo, quién lo manda, porque cuando Dios quiere bendecir, hasta el diablo lo puede usar. Chupa, se fueron. ¿Sabe que esta hermana que le contaba yo hoy día tiene hijos en la universidad y aún sola? Y ella dice: no sé cómo. No sé cómo. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios provee. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos guarda. Dios nos protege. Y aquí estaba este joven. Ministrando al Señor. Y la historia termina ahí en el capítulo 3, verso 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, digamos de norte a sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Primero, Dios es un Dios de imposible. Él mismo dijo en una oportunidad: ¿habrá algo imposible para mí? Si hay alguna cosa imposible para usted, si hay algo imposible para usted, si no tiene recursos para algo, si usted quiere hacer algo y es difícil, Dios te lo va a conceder hoy día. Dios te lo da hoy día. Dios es un Dios de imposible. Para el que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Yo creo que Dios puede darle a usted hoy día. En segundo lugar, nosotros tenemos que ser ejemplo. Aquellos que hemos recibido gracia de Dios, aquellos que hemos recibido milagro de Dios, tenemos que decir: Dios es real, Dios me lo dio, el Señor me lo concedió, el Señor fue el que fue misericordioso conmigo. Tenemos que servir, ministrar al Señor. A veces decimos: yo tengo que estar ahí detrás del altar, tengo que estar detrás del púlpito. No necesariamente. Tal vez puede que lo traiga, pero usted tiene dónde ministrar en su trabajo, tiene para ministrar en su universidad, tiene para ministrar en su vecindario, tiene para ministrar en su familia. Ministrar al Señor es servirle, es testificar de Él. Y en tercer lugar, hermano, Dios es un Dios que provee. Él saca de donde no hay para poner donde, al revés, donde hay para poner donde no hay. Bendición del Señor. Póngase en pie. Dios nos bendice. Oh, aleluya. Yo no sé cuál será su necesidad en esta hora. Yo no sé cuál es su petición en esta hora. No sé qué es lo que está en esta hora presentándole. Esta mujer estaba por mucho tiempo, por largo tiempo, había derramado, dice la Escritura, su corazón delante del Señor. Yo le ruego que en esta hora, usted, hermano o hermana, ponga esa necesidad a los pies del Señor. Crea que el Señor está aquí en esta hora. Crea que el Señor está con usted. Crea que el Señor en esta hora le está escuchando la petición. Y crea que a su vez el Señor puede concederle esa petición. No sé, puede usted ser joven, puede ser usted adulto, puede ser hombre o mujer. Dios no hace acepción de persona. Dios escucha la oración de un corazón sincero, de un corazón humilde. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, y te glorifiques de tal manera, Señor,
que concedas, oh Señor, aquello que están pidiendo, que está pidiendo, que estoy pidiendo yo en esta hora, Señor. Hay una petición en mi corazón y tú la conoces, Señor. Oh Dios mío, yo oro por la iglesia, oro por cada miembro de la iglesia, oro por cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora. Pero en particular oro, Señor, para que aquellas peticiones que ellos tienen en sus corazones sean concedidas y un día ellos puedan decir, el Señor me lo dio. El Señor fue mi proveedor. Ellos puedan conocer una vez más que tú eres el que te guarda, el que cuida, el que protege, el que hace posible, Señor, que nosotros podamos, Señor, avanzar y crecer en esta nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora, Señor. Guárdales, Dios mío. Oh, aleluya. Y protégele en el puño de tu mano, Señor. Así como estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová es nuestro pastor. Y nada, absolutamente nada, nos faltará. Cantemos esa alabanza. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. No temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es tu pastor. Y dice, y nada me falta. Si Él está con nosotros, nadie en contra de nosotros. Aleluya. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oramos por este día, Señor. Oramos por este momento, Señor. Oramos, Dios mío, seguimos orando y nos comprometemos a orar, Señor, por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Oro por los hijos de nuestros hermanos. Oro por los pequeños que van al jardín. Oro por los que van a la básica. Oro por los que van a la media, Señor. Oro por todos aquellos muchachos, adolescentes y niños, Dios mío, guárdales y protégeles. Oh Señor, de todo accidente, Dios mío, ya sea un accidente de tránsito o cualquier otro tipo de accidente, Señor. Oro por ellos, Dios mío, para que tú les lleves sin novedad hasta su colegio y les traigas a su hogar de regreso sin novedad también, Señor. Oro por los jóvenes que están en la universidad. Pon un cerco alrededor de ellos, Dios mío. Señor, que todos aquellos que quieran, Señor, traer alguna enseñanza, Dios mío, nociva para ellos, tú rechaza todo aquello, tú aparta todo aquello. Tú, oh Señor, guárdales y protégeles a nuestros jóvenes, Señor. Bendice a mis hermanos que van a sus trabajos. Bendice a tus hijas que quedan en sus hogares, Señor. Bendice a las que trabajan y bendice a las que están en los hogares también con sus labores, Señor, de dueñas de casa. Guárdales y protégeles y bendice a la iglesia, Señor, como siempre lo has hecho, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Abraza a uno, a dos, a 5 hermanos.